Dios te bendiga. Sean todos y todas bienvenidos a Fortaleciendo Ministerio de la Palabra de Dios, tu canal, creado para edificar tu vida y la mía a través de la palabra, donde creemos que cada rol es un ministerio. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo bajo este título, Decisiones que marcan. ¿Sabía que una sola decisión puede cambiar tu vida, tu familia y tu trabajo y también tu ministerio? Hoy hablaremos de decisiones que marcan y de cómo asumir, ¿verdad?, nuestro rol con responsabilidad. Una decisión es el proceso mediante el cual una persona, escoge entre dos alternativas, ya sea para lograr un objetivo, alcanzar una meta o cubrir una necesidad también. En la Biblia, una decisión no es solo una lección práctica, sino también un acto espiritual y moral. Decidir implica, alinearse con la voluntad de Dios o apartarse totalmente de ella. Pero Dios siempre espera que nosotros tomemos buenas decisiones basadas en su palabra. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero antes de este verso ya Dios le había leído, la carta de la consecuencia de seguir o de no seguir al Señor. En la palabra de Dios vamos a encontrar hombres y mujeres de Dios que tomaron decisiones, sabia, con discernimiento. Ahí tenemos a Josué que decidió servir al Señor con su casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ruth, que decidió, quedarse con Noemí y seguir al Dios de Israel, dejando su tierra y su pasado. Moisés, que rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, porque decidió identificarse con el pueblo de Dios. También Daniel, que decidió no contaminarse con la comida del rey, manteniendo esa fidelidad con Dios en tierras extrañas. Nehemías decidió salir de su zona de confort y de comodidad para reconstruir los muros que estaban destruidos de Jerusalén. Esther decidió arriesgar su vida por su pueblo. Si perezco, que perezca, dijo ella. Tenemos a Eliseo, que decidió seguir a Elías, dejarlo todo, incluso quemó el yugo y los bueyes como símbolo de no volver atrás. Y también tenemos a Jesús en Getsemaní, que decidió obedecer al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor. Pero también tenemos personas que tomaron decisiones equivocadas. Tenemos también a Judas Iscariote. Dice que decidió entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Pedro decidió negar a Jesús por miedo, aunque después, gracias a Dios, ¿verdad?, se arrepintió. Jonás decidió huir de la voluntad de Dios y terminó en una tormenta y dentro del vientre de un pez. Tenemos Salomón, decidió casarse, con muchas mujeres extranjeras y terminó adorando los dioses de ella misma, de la misma mujer. David decidió quedarse en casa y mirar a Betsabé, lo cual lo llevó a pecado y a consecuencias devastadoras. Saúl también decidió desobedecer la orden de Dios y guardar lo mejor del botín. Perdió el reino por su decisión. Lot decidió ir hacia Sodoma por conveniencia, sin consultar con nuestro Padre. Caín decidió matar a su hermano por envidia, aunque Dios se lo había advertido. Eva y Adán, o Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios, comiendo del árbol prohibido. Y precisamente de estos dos últimos se centra el mensaje. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el fruto, que el árbol era bueno para comer
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió con ella. Mire, ¿alguna vez usted se ha detenido a pensar cómo estas decisiones afectaron no solo la vida de esta pareja, Adán y Eva, sino a todos los que vinieron después? Fíjese, una sola decisión puede parecer muy pequeña, pero puede tener consecuencias grandes, devastadoras para generaciones enteras. El relato de Adán y de Eva en el jardín del Edén es uno de los momentos más significativos de la Biblia. ¿Por qué? Porque marca el inicio del pecado en la humanidad. Fíjese, en Génesis 3:6, Eva involucra tres sentidos fundamentales, que es la vista, el tacto y el gusto. Fíjate, esta progresión sensorial muestra cómo una decisión aparentemente pequeña puede llevar a una cadena de acciones que cambian destino y que cambian vida. El versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el marido también comió con ella. Mire, familia, en este solo versículo encontramos tres verbos que marcan tres decisiones y cada una de ellas involucró un sentido. Vio la vista, tomó el tacto, comió el gusto. O sea, cada una de esta decisión la acercó más a una acción que no podía deshacer. Y esto nos deja una enseñanza poderosa. No siempre caemos de golpe. A veces caemos pasos a pasos. Primero toleramos lo que vemos, luego lo tocamos y luego lo hacemos parte de nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto algo que sabemos que no agrada a Dios, pero seguimos mirándolo? ¿Y cuántas veces hemos tocado aquello que el Señor nos advirtió que no toquemos? ¿O cuántas veces hemos saboreado lo que el enemigo nos ofreció envuelto, ¿verdad?, en lo atractivo? Eva pudo haberse detenido en cualquiera de estos pasos. Y esto nos enseña que muchas veces el pecado no ocurre, mire, de forma repentina, sino en pasos sutiles y progresivos. Eva vio que el fruto era deseable. Allí ella pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Avanzó al siguiente paso, tomó el fruto. Todavía ahí ella pudo haber recapacitado. Pero ¿qué pasó? Finalmente comió. Y así sucede hoy, y miren muchas cosas. Miren, una infidelidad. Todo comienza con ver una conversación aparentemente inocente en el trabajo, ¿verdad?, en otro lugar, un mensaje de texto, una mirada prolongada. Y luego, ¿qué viene? El tocar. Se empieza, mire, a compartir cosas personales. Se busca esa compañía emocional. Y finalmente, ¿qué pasa? Se come, se cruza la línea y ya no hay marcha atrás. El corazón se ha involucrado tanto, o sea, más allá de lo que la persona pensaba. También esto puede suceder con el consumo de las drogas, con el consumo del alcohol, de los juegos. Mire, se comienza viendo, no es tan malo, todo el mundo lo hace. Luego, ¿qué pasa? Se prueba, una sola vez no me hará daño. Y después, se convierte en un hábito. El cuerpo ya la pide, la mente la normaliza y el alma, ¿qué hace? Mire, se lastima. Y así mismo cuando se consume contenido inmoral en redes sociales o entretenimiento, se ve primero, se abre el video, se entra a la página por curiosidad, se consume, es solo una serie, solo una imagen y luego se integra, se normaliza en la mente, se apaga la sensibilidad espiritual, mire, y se justifica como parte de la cultura. Y muchas veces también pasa en el alejamiento espiritual.
Se empieza, miren, por ver. Hoy no voy a la iglesia, hoy yo estoy muy cansada o cansado. Luego se toca, ya no oro, pero no oro tanto, pero Dios me conoce, Dios me entiende. Luego se come, el corazón se enfría, se reemplaza a Dios por otras prioridades y cuando se quiere volver, mire, el camino parece distante, muy distante. No hay cosa más difícil para una persona que se ha apartado de los caminos de Cristo, mire que volverá a Él. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja más de Dios. Eva no cayó de golpe y nosotros, miren, tampoco. Caemos por paso. Pequeños pasos que parecen inofensivos, pero nos llevan muy lejos. Al pecar, mire, tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis, y dio también a su marido y él comió con ella. Aunque ambos fueron responsables, Adán tenía una mayor responsabilidad como cabeza del hogar y sacerdote, ¿verdad?, delante de Dios. Pero como consecuencia, ¿verdad?, de este proceder, experimentaron mucha vergüenza, separación de la presencia de Dios y diversas maldiciones como el aumento del dolor en el parto, el trabajo arduo y finalmente la muerte. Hoy en día muchas personas evitan hacerse responsables de sus acciones y de sus decisiones. Y este patrón lamentablemente se ha vuelto, miren, muy común en nuestra sociedad. Ante errores o conflictos, en lugar de reconocer su parte con humildad, mire, muchos prefieren culpar, mire, al otro o a la circunstancia, al gobierno, incluso hasta a Dios. Este evento, más allá de ser una historia antigua, ¿verdad?, pero tiene una enseñanza profunda y vigente para nuestra vida cotidiana en el día de hoy, para nuestra vida espiritual, ministerial, porque de esa ruptura todavía hoy nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo lo delicado que es tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Eva tomó una decisión difícil, influenciada por la duda que la llevó a desobedecer. La serpiente, mire, no vino con una amenaza directa, sino con una pregunta sutil que sembró desconfianza en el corazón de esta señora, de Eva. Esto nos recuerda una verdad, miren, tremendamente profunda. Nuestras decisiones a lo largo de la vida no solo afectan nuestras propias existencias, sino también la de quienes nos rodean, nuestros hijos principalmente, los impacta directamente a ellos. Cada decisión que tomamos puede convertirse en un instrumento de bendición o en una carga para otros, especialmente para aquellos que están cerca de nosotros y han depositado su confianza en nosotros, que es nuestros hijos. Una sola decisión fuera del diseño de Dios puede romper, mire, la armonía y afectar generaciones completas. Generaciones completas. El primer ataque del enemigo siempre ha sido en contra de la palabra revelada de Dios. Mantente firme en lo que Dios ha dicho. Mire, aunque el mundo, mire, diga lo contrario. La desobediencia de nuestros padres, nuestros primeros padres, abrió esa puerta, ese camino al quebranto, pero lo abrió también para sus hijos en ese entonces. Porque lo que toleramos en casa, nuestros hijos lo pueden normalizar o también lo pueden repetir, como sucedió. Porque luego de la caída no solo se quebró la relación entre el ser humano y Dios, sino también, yo me imagino, la relación entre esta pareja. A partir de ese momento, la confianza mutua se tuvo que haber quebrado. Podemos imaginar que la armonía emocional y espiritual entre Adán y Eva nunca volvió a ser la misma. Aunque la Biblia no narra, ¿verdad?, sus diálogos diarios después del Edén, es legítimo, mira, que nosotros podamos pensar que esa herida afectó la dinámica familiar, sus hijos,
también, y Caín y Abel también. Estos niños crecieron en ese mundo caído, fuera del jardín, en un entorno donde ya existía el dolor, el trabajo duro, la lucha y muy posiblemente la tensión silenciosa entre sus padres. Caín, principalmente él, el hijo de mayor, representa la manifestación más trágica de esa desconexión, de esos celos, frustración, ira y finalmente, mire, homicidio. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. O sea, Caín no solo se enoja con Dios por no aceptar su ofrenda, sino que como sus padres también transfiere su frustración al otro, su hermano Abel. El patrón se repite. En vez de revisar su corazón, no, culpa, hiere y destruye. El pecado no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que rompe nuestras relaciones humanas. La falta de responsabilidad, mire, genera acusación. Y donde hay acusación constante, el amor se enfría, el respeto se erosiona y los hijos crecen en un ambiente, mire, marcado por el juicio y el dolor emocional. El hogar de Adán y de Eva fue el primer lugar donde el pecado hizo eco, no solo en ellos, sino también en sus hijos. La historia de Caín y Abel no se puede entender completamente sin ver la raíz de la culpa, la rivalidad y la falta de humanidad y orgullo que entró con la caída, con ese quebranto. Una pregunta: ¿qué heridas del pasado están afectando tus relaciones presentes? ¿Cómo está el ambiente emocional en tu hogar? ¿Hemos aprendido a asumir nuestra responsabilidad, nuestra parte? ¿O seguimos señalando al otro como Adán y Eva? Aunque la Biblia no relata sus conversaciones cotidianas de esta pareja, nosotros podemos imaginar que el ambiente en su hogar no volvió a ser el mismo. La armonía que una vez esta gente disfrutaron, ¿verdad?, en el Edén, se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. En un mundo, mire, ya caído, quebrantado. Y en ese contexto, mire, nació Caín. Creció en un hogar donde sus padres cargaban con el peso del error, la vergüenza y mire, y el dolor de haber sido, mire, de haber perdido la comunión directa con nuestro Dios. Y es posible, mire, que esas heridas no sanadas influyeran en la vida del muchacho, en la manera, ¿verdad?, que él percibía la vida, la justicia y su propia identidad. El resentimiento, el orgullo y la inseguridad que lo llevaron posiblemente a matar a su hermano, mire, pudieron haber sido alimentados en parte por un hogar donde la humildad y la gracia fueron reemplazadas, mire, por el reproche y el silencio. A veces creemos que lo que decidimos no solo nos afecta a nosotros, pero la historia de Génesis nos muestra que es lo contrario, que las decisiones mal tomadas pueden sembrar el dolor en generaciones completas, en generaciones que aún no han nacido. Cada decisión que tomamos como padres deja una huella en el corazón y la mente de nuestros hijos. Son como peso en los hombros de ellos. La amargura no sanada en una madre, mire, puede convertirse en la inseguridad de su hija. Y una reacción violenta de un padre puede ser el molde para el carácter de un niño, de su niño. Y un divorcio no solo divide a una pareja, fractura la seguridad emocional del niño. Una mala elección de pareja puede crear un hogar inestable lleno de gritos y violencia, o también ausencia también de afecto.
Una mudanza, mire, sin guía, sin propósito, puede arrancar a los hijos, mira, de un lugar seguro, mire, y llevarlo a la confusión. La adicción al juego, al alcohol o a las drogas no solo destruyen al individuo, sino que ahogan a toda la familia en una espiral de dolor y de carencias. Las actitudes de rechazo, la indiferencia, ira o desprecio modelan la manera en que nuestros hijos aprenden a ver al mundo y también posiblemente a sí mismos. La negligencia, ya sea emocional, física o educativa, puede sembrar inseguridad, baja autoestima y sentimiento de abandono en el niño. Cuando como padres no valoramos la educación o el crecimiento espiritual, enviamos un mensaje negativo, un mensaje equivocado al niño y también a la sociedad. Mire, le estamos diciendo de que no vale la pena luchar ni soñar. Tengamos en cuenta, tengamos presente que nuestros hijos observan más lo que hacemos que lo que nosotros decimos. Ellos crecen bajo el techo, ¿verdad?, de nuestras decisiones y heredan las consecuencias de todas nuestras acciones. Pero también es cierto que cuando decidimos caminar en obediencia al Señor, sanar nuestras heridas y pedir perdón, mire, a Dios y a ellos, les damos el regalo más poderoso, un legado de redención y no de repetición. Podemos preguntarnos en el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy? ¿Estoy sembrando heridas o esperanza? ¿Estoy levantando un hogar lleno de presencia de Dios o de ausencia de afecto emocional? Mire, antes de decidir, hazte esa pregunta. ¿Esta elección sembrará vida o abrirás heridas que otros cargarán? Recuérdese que Eva prestó oído a la serpiente y Adán escuchó a Eva, pero nadie volvió a consultar a Dios. Hoy también hay muchas voces, redes sociales, miedo, traumas del pasado, las opiniones de otros. Pero la voz que más necesitamos escuchar, mire, es la que habla con verdad, paz y propósito. Y yo me puedo también hacer esta pregunta. Antes de decidir, ¿esta voz me acerca a lo correcto o me empuja a lo cómodo? Recuerda, no todas las voces son para guiarte. Algunas solo te distraen y te sacan del camino. Pero la voz de Dios, esa siempre lleva a vida. Una decisión apresurada cambió el curso de la humanidad. El enemigo siempre tiene prisa. En cambio, Dios da mucho tiempo. A veces lo más sabio no es decidir rápido, sino esperar un poco más, orar, reflexionar y consultar. Pensar en los hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones. Antes de actuar, piensa, ¿he tomado el tiempo de orar y pensar en cómo esto afectará a los míos? Adán y Eva, mire, decidieron juntos, pero sin sabiduría. Hoy tenemos la oportunidad de decidir por medio de la palabra de Dios. También, mira, podemos preguntar a alguien lleno de la presencia de Dios, confiable, ¿verdad? ¿Tú qué ves que yo no estoy viendo en esta decisión? El ministerio más cercano, más constante y más probado es el del hogar. Nuestro ministerio más importante comienza en la casa. No podemos fortalecer a los de afuera ni a la iglesia sin fortalecer primero la familia, nuestros hijos. Cuando una casa camina en orden espiritual, se convierte en un faro de luz, testimonio y bendición para otros. Dios te bendiga.